Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a las presentaciones del área temática Innovación y Sustentabilidad. Tenemos el agrado de compartir tres presentaciones. Les comunico a los disertantes que cada uno tiene un tiempo de 20 minutos para su presentación. Estaré interrumpiendo para dar aviso de los 5 minutos finales. Al término de las presentaciones, vamos a dar espacio al panel de preguntas y respuestas. Nuestra primera disertante, le damos la bienvenida. Ella es María Inés Di Napoli. Estaré haciendo un breve resumen de su currículum. Ella es ingeniera agrónoma, especialista en teledetección, Dairy Mining y Agricultura de Precisión. Es fundadora de la plataforma Puma Argentina. Recibimos a la ingeniera María Di Napoli. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por permitirme participar en este prestigioso congreso y particularmente en este bloque con dos temas tan apasionantes como son la innovación y la sustentabilidad. Bien, tanto la innovación como la sustentabilidad yo creo que van de la mano, ya sea porque, según dice Marcet, la innovación no está en la tecnología, sino en la mirada. Y la sustentabilidad hoy nos propone que tengamos una mirada diferente de la producción y que dejemos de producir como lo veníamos haciendo y de pensar solamente en tener más kilos por hectárea, más kilos por planta, para empezar a tener otros indicadores que sean más amigables con el ambiente y que nos ayuden a ser más sustentables y a poder medir cuánto sustentables somos en lo que hacemos. Me pareció importante empezar con un contexto global, como es la producción de alimentos según la FAO para el año 2050, el desafío que tenemos como sector agropecuario y el desafío que tenemos como humanidad en empezar a pensar que tenemos que mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto, claramente, el agro ha sido parte del problema y puede seguir siendo parte de ese problema de emisión de gases y de contaminación, pero también claramente lo es parte de la solución. El sector agropecuario y particularmente la agricultura, saben ustedes que es una gran fábrica de fotosíntesis, es una gran fábrica de fijar dióxido de carbono de la atmósfera, y es justamente por eso que el agro tiene el desafío de reinventarse, de pensar en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de pensar en prácticas tendientes a secuestrar carbono, y para ello, por supuesto, es más que importante empezar a medir lo que uno hace. Si no medimos, no sabemos dónde estamos, no podemos mejorar y en definitiva no sabemos qué rumbo es el que tenemos que tomar. Y aquí, si me permiten, más allá de los desafíos globales y de los desafíos como sector agropecuario, y en vísperas de la precumbre de la ONU de sistemas alimentarios, tenemos un desafío como región, y ese es empezar a tener una mirada regional para contarle al resto del mundo el potencial que tiene América en cuanto a la disminución de emisiones de gases respecto de otros países, al potencial de secuestro de carbono, que estamos trabajando en pos de generar sistemas más sustentables, que claramente la digitalización y el acompañamiento de las empresas en este cambio cultural tiene un papel relevante, porque en tanto y en cuanto proponemos y tenemos sistemas digitales, es mucho más simple generar conocimiento, generar datos, compartir ese conocimiento y, ¿por qué no?, que en base a esos datos que generamos se puedan estar generando políticas públicas tendientes a promover y a estimular la sustentabilidad de los sistemas productivos. Entonces, ¿qué es la huella de carbono? Bueno, la huella de carbono no es otra cosa que una forma de medir el impacto de las actividades productivas. ¿Y por qué en el caso
el sector agropecuario es tan importante porque nosotros podemos estar midiendo cuáles son o cuántos son los gases efectos invernaderos, cuáles son las emisiones que generamos en todo el sistema productivo. Y para eso necesitamos, por supuesto, que esto sea de una manera simple, que sea de una forma ágil, que llegue a todos los productores en toda la región y a nivel global, es decir, que se democratice el concepto huella de carbono y que podamos hacerlo extensivo a todos los productores independientemente de su perfil. ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, como dije previamente, medir el impacto de la actividad agropecuaria, que esta medición, como dije también, les resulte parte de un proceso productivo, que pueda ser certificable, porque si no es certificable y no puede ser auditable, esas emisiones pueden llegar a ser cuestionadas o no tenemos maneras de defender ese proceso en el que estamos trabajando. Y para eso es importantísimo que podamos dar fehacientemente que la metodología de cálculo que se sigue los estándares internacionales, y esto es parte de nuestra propuesta, y porque claramente estamos totalmente convencidos que aquello que no medimos no lo podemos mejorar y no lo podemos gestionar. Nosotros generamos una API. ¿Qué es una API? Imagínense un conector universal, una zapatilla en la que diferentes empresas con diferentes perfiles, es decir, diferentes usuarios van a poder conectarse a esa API y entregarle a sus usuarios la posibilidad de tener la huella de carbono de sus sistemas productivos. Agricultura, ganadería, forestación. De modo tal que podamos estar calculando qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo lo podríamos cambiar. Y cuando hablo de diferentes y de potenciales usuarios, no hago otra cosa que pensar en productores, en otras empresas AgTech, en bancos, en bolsas, en diferentes cuentas que puedan estar pensando que el camino de la agricultura hoy y del sector agropecuario en general está más allá de pensar en los kilos por hectárea, sino también y de la mano pensar en indicadores como por ejemplo ingrediente activo por hectárea, como por ejemplo emisiones de dióxido de carbono por tonelada por hectárea. Bien, hasta aquí el contexto de por qué es importante la sustentabilidad, qué fue lo que nos motivó a nosotros como empresa de base tecnológica a generar una herramienta que facilite los procesos. Puma es una empresa que facilita la digitalización de los procesos productivos. Estamos presentes desde la planificación de qué es lo que va en cada lote, cómo deberíamos hacerlo con datos de suelo, con datos de clima, con los datos del manejo en particular, con herramientas que permiten a los usuarios, clientes, seguir y monitorear de manera remota el desarrollo de los cultivos. Y en este contexto nos motivó la posibilidad de sumar una herramienta que tenga que ver con la sustentabilidad. Es decir, nosotros poder acercar a través de una herramienta muy simple la posibilidad de obtener la huella de carbono de los cultivos, de modo tal que una vez que se cosechó el cultivo que fuere, podamos estar teniendo cuántos gases de efecto invernadero se liberaron y también, ¿por qué no?, qué potencial de secuestro hemos tenido de acuerdo a diferentes metodologías, a diferentes herramientas de manejo. Entonces, Puma lo que ofrece es una posibilidad de almacenar de manera digital y geolocalizada todos los datos que se van generando durante el proceso, acompañados de una herramienta de campo que facilita la trazabilidad claramente, facilita la toma de los datos y en definitiva lo que pretende es facilitar la captura de datos, integrarlos en un sistema que nos permita rápidamente y sin mayor complejidad y sin estar contratando consultoras externas, poder calcular la huella de carbono de los cultivos. Como les decía previamente, hemos trabajado en un modelo que se alimenta automáticamente de los datos cargados en la plataforma o en la API, porque como les dije, nuestra propuesta no es exclusiva para los clientes
o usuarios de la plataforma Puma, sino que puede ser utilizada por cualquier compañía, cualquier empresa, independientemente de su perfil, que tenga un entorno digital. Le va a permitir de este modo calcular automáticamente la huella de carbono, y en este aspecto nosotros nos hemos preocupado por convocar a expertos en el tema y específicamente en mitigación de cambio climático para poder desarrollar una marcha de cálculo que pueda ser auditada por cualquier organismo internacional, de modo tal que si nosotros pretendemos, ya sea obtener un reporte de sustentabilidad o ya sea pensar en un futuro cercano el mercado de bonos de carbono, podamos hacerlo sin ningún tipo de dificultad. También nos pareció importante entregar una herramienta o una solución que nos permita monitorearnos, saber dónde estamos, cómo estamos, cuáles son las cosas que tenemos que mejorar, cuáles son las cosas que deberíamos cambiar y, por qué no, empezar a simular estrategias de manejo. Y esto es súper interesante porque no solo tiene que ver con lo lúdico, sino que también tiene que ver con la capacidad de aprendizaje. ¿Y por qué digo esto? Muchas veces hablamos de los potenciales de secuestro de carbono, pero tenemos pocos datos al respecto. Entonces, por un lado, tenemos mucho por aprender y la digitalización es parte de ese proceso, es parte de ese vehículo para aprender cada día más de un tema tan cautivante, tan interesante, como es la sustentabilidad y específicamente esta huella ambiental que es la huella de carbono. Pero por otro lado también para que los usuarios puedan probar qué ocurre si hacen tal o cual práctica de manejo, qué ocurre si utilizan fertilizantes líquidos en lugar de fertilizantes sólidos, qué ocurre con sus explotaciones agropecuarias de acuerdo al tipo de suelo que tienen y al clima en cada uno de los sitios. Entonces, el valor que estamos agregando con esta herramienta es la posibilidad de que un usuario de cualquier parte del planeta dibuje un polígono, dibuje un perímetro de su lote y automáticamente empiece a generar datos para el cálculo de su huella de carbono. ¿Por qué? Porque en ese perímetro ya va a traer consigo un modelo de suelos para el sitio de ubicación de ese perímetro y va a traer consigo el clima. Dos datos que impactan claramente en el cálculo de la huella y, por supuesto, a partir de ahí se inicia, se despega ese kickoff de este proceso de empezar a calcular la huella de carbono, porque después el sistema les va a pedir otros datos, por supuesto, que tienen que ver con los rendimientos, con las labores, con las dosis de agroquímicos y demás. Entonces, hay tres soluciones que entendemos. Por un lado, nos pueden ayudar a ser más responsables con el ambiente, a obtener reportes de sustentabilidad, y por otro lado, por supuesto, a prepararnos en un futuro cercano, cada vez más cercano, en un mercado de bonos de carbono. Y por supuesto, y no menor, como dije antes, y reitero, esta precumbre de ONU de sistemas alimentarios, tenemos un desafío extraordinario, impresionante, América, para mostrar las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos respecto del mundo, pero para eso nos tenemos que medir. Y ahí está también el desafío que decía previamente de tener una mirada regional, más allá de lo que cada uno de los países de los que somos parte esté haciendo, ¿sí? Bien, aquí mostrarles algunas capturas de pantalla donde ustedes pueden ver cómo funciona la calculadora para que vean que es un sistema totalmente simple, que utiliza terminologías que para cualquier productor son cercanas, que saben de qué estamos hablando cuando hablamos de datos de un cultivo, cuando hablamos de rendimiento, cuando hablamos de labores. Entonces, lo que hemos pretendido nuevamente es acercar una herramienta que le permita a cualquier productor, a cualquier empresa, estar calculando las emisiones, ser parte de este proceso de cambio de mirada. Por eso decía hoy que la innovación no está en la tecnología, está en la mirada, pero bueno, claramente la sustentabilidad tiene que ver con un cambio en la forma de hacer las cosas.
hemos desarrollado un entorno que le va a permitir a cualquier persona que no sea un nativo digital ser parte de este proceso de transformación digital, de transformación de la agricultura y de la ganadería en el mundo, y empezar a mirar cómo somos mejores en lo que hacemos y teniendo un control de lo que hacemos. Y este tablero de control que les estoy mostrando acá tiene que ver con eso. ¿Cómo podemos acercar lo que estamos haciendo en números, en indicadores, para saber dónde tenemos que intervenir, cómo podemos intervenir y qué cambio en nuestro sistema productivo podemos estar generando y, por qué no, cómo podemos pensar en monetizar este cambio y monetizar la sustentabilidad y, por supuesto, también mejorar los sistemas productivos que tenemos actualmente. Muchas gracias, esto es todo y espero haber generado preguntas o el interés y los espero en la ronda de preguntas. Muchas gracias, ingeniera, por su excelente presentación. Damos paso a nuestro siguiente disertante. Nuestro siguiente presentador es Pedro Ramón Chávez Sanabria. Él es ingeniero agropecuario, máster en ciencias en producción vegetal y mejoramiento de plantas, investigador del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria ICTA, del Centro de Investigación Capitán Miranda, Paraguay. Cedo entonces la palabra al máster en ciencias, Pedro Chávez. Muchas gracias por la invitación al Congreso. Se puede ver la pantalla así ya para empezar la presentación. Estaba agradeciendo por la invitación y bueno, voy a tratar de mostrarles un poco los trabajos que venimos realizando dentro del programa de investigación de trigo en el desarrollo de las variedades nacionales. Bueno, el tema sería desarrollo de variedades nacionales de trigo. Vamos a abarcar un poco con los antecedentes, cuáles fueron las limitaciones en principio para la producción de trigo, los objetivos del programa, algunos progresos logrados, éxitos, ¿verdad?, del programa y los desafíos que nos esperan a futuro. Bueno, el cultivo de trigo ha experimentado auges importantes en la producción, lo cual ha caído en los últimos años, ¿verdad? Principalmente por el precio y por las condiciones climáticas desfavorables en los últimos años. Ha sido bastante complicado. Es el cultivo actualmente más importante en el ciclo de invierno y es rentable, ¿verdad? En un proceso productivo sostenible y sustentable, el trigo no debería de faltar, ¿verdad? Porque se inserta muy bien en el sistema y ayuda a que el suelo y el sistema en sí funcione perfectamente. En principio se creía que en Paraguay, o sea, se decía que ningún país situado bajo las líneas isotérmicas de Paraguay hasta ahora ha podido resolver este tema, ¿verdad? Pero sin embargo, el enemigo, ese enemigo natural que son las altas temperaturas, la hemos podido paliar en cierta medida y hoy en día ya hemos exportado o somos exportadores de trigo. Actualmente cubrimos la demanda del mercado con la producción nacional y esto aporta divisas de importancia al sector productivo, realmente a la economía nacional. Bueno, tanto el aumento de la superficie vino acompañado por el aumento del rendimiento. Hay que destacar, ¿verdad?, que nuestro país es netamente productor de soja, exportador, que es la principal fuente de ingresos de nuestros productores, ¿verdad?, agropecuarios. El año pasado, el cultivo de trigo ha cubierto solamente el 13% de la superficie total de soja cultivada ese año. Entonces, tenemos un margen bastante importante que podremos llegar a cubrir con trigo, ¿verdad?, siempre y cuando haya condiciones favorables para el desarrollo del cultivo. Para eso
no solamente importan las variedades, sino el manejo del productor, los precios y la posibilidad de negociación del commodity final. Viendo la problemática, ¿verdad? Y comparando con regiones trigueras como la de Argentina, Balcarce, vemos que tenemos en las principales tres zonas donde identificamos o desarrollamos el cultivo de trigo y diferenciamos el manejo o las fechas de siembra de acuerdo de acuerdo a las temperaturas durante el ciclo de cultivo, vemos que nuestra principal limitante es la alta temperatura durante ese ciclo de cultivo. Nosotros tendríamos la floración en esta etapa y al comparar con las regiones más favorecidas por la temperatura, como la de Argentina, Paraguay tiene problemas en temperatura y eso acarrea a la aparición de enfermedades y otros factores ya externos y fisiológicos que no nos permiten o nos limitan la productividad hasta un cierto techo, y ahí viene a tallar la capacidad del cultivo. Bueno, esas limitaciones asociadas a las altas temperaturas limitan el crecimiento o aceleran el crecimiento, generan estreses hídricos y nutricionales, eh, y eso obviamente afecta la productividad y la calidad del cultivo. Cuando Abad y Lázaro hicieron una estimación y compararon de vuelta el comportamiento del cultivo, el rendimiento potencial del cultivo que está en azul, en esta raya azul, eh, y ubicando las fechas de siembra o las fechas de floración en función a la probabilidad de última helada, hemos visto que Paraguay, que está acá en azul, eh, tiene un techo productivo bastante parejo, o sea, no adelantando la fecha de siembra o atrasándola mucho, no es que perdemos demasiado en rendimiento kilogramos por hectárea. Sin embargo, las localidades frescas como la Argentina sí tienen problemas. La potencialidad de su ambiente es más alta, pero también ubican sus floraciones en donde la helada no sea tanto problema. Esto es principalmente porque el rendimiento potencial en Paraguay está limitado por la temperatura y la radiación, como lo habíamos dicho ya anteriormente. A eso hay que sumarle efectos adicionales como la sequía, las heladas en floración. Esa helada en floración es la que nosotros tratábamos de evitar con el manejo de la fecha de siembra, pero muchas veces se adelanta demasiado la fecha de siembra y últimamente las heladas tardías en julio, fines de julio y agosto han sido muy perjudiciales en la zona sur del país. Bueno, esas son algunas fotografías, ¿verdad?, donde nos muestran los ejemplos de esas especies adicionales que dificultan la productividad de este cultivo en nuestro país. Aquí ya voy a empezar a hablarles de lo que es el desarrollo de las variedades de trigo a nivel país. Nuestro programa funciona a través de un convenio entre IPTA, Cafeco y Envío, en donde desarrollamos un proyecto de fortalecimiento a la difusión, a la investigación y difusión del cultivo de trigo en Paraguay. Los objetivos de este programa son desarrollar variedades para condiciones locales que nos ayudarán a optimizar la tecnología de producción y cumplir con la demanda del mercado. Actualmente, la mayoría de estos objetivos están siendo cumplidos y estamos agregándole ciertos objetivos o nuevos desafíos que aparecen a lo largo del tiempo. Como me olvidé mencionar, este convenio viene desarrollándose desde el 2003 hasta la fecha, sin parar, y genera arduo trabajo en lo que es el mejoramiento genético. La estrategia que desarrollamos es aumentar el desarrollo de materiales genéticos con la adaptación sin perder contactos internacionales y contactos estratégicos, además, ¿verdad?, de realizar las cruzas locales. Bueno, acá viene, las metodologías que utilizamos son la introducción de material genético a través de una activa colaboración internacional que nos ayuda a ampliar nuestra base genética
Nuestro principal colaborador es el CIMMYT de México, que nos envía ensayos y viveros de líneas avanzadas. Y a nivel local hacemos hibridación y cruzas múltiples, también cruzas regresivas, acá en Capitán Miranda, y los evaluamos a nivel regional. Bueno, en eso tenemos un registro de los avances desde el inicio del programa hasta la fecha a través de las cruzas logradas. En los últimos años hemos aumentado nuestra capacidad de realizar cruzas y lograr eficiencia o efectividad en esas cruzas. En estos últimos años hemos estado desarrollando entre 800 a 900 cruzas locales a nivel local, a nivel Capitán Miranda, ¿verdad? A nivel del programa. Eso nos lleva a tener muchos F1 estos años y a su vez evaluar mucho más germoplasma local a través de las cruzas que son específicas. En el 2020, el problema de la disminución, de esta disminución, fue que tuvimos una helada muy severa y, bueno, descompuso gran parte de nuestras cruzas. Esas cruzas o esos materiales introducidos son evaluados en dos regiones bien distintas en temperatura. Sabemos que en el sur del país, acá en Capitán Miranda, Encarnación, parte de Misiones, las temperaturas son 2 a 3 veces o 2 a 3 grados más bajos que la del norte de nuestro sitio de evaluación, que es Pupuy, en Canindeyú, y eso nos permite ser muy eficientes a la hora de seleccionar materiales. Bueno, ¿qué atributos seleccionamos en estas localidades? Bueno, en el norte evaluamos materiales que toleran altas temperaturas, sequías. De hecho, tenemos una variedad tolerante a la sequía. Las variedades las variedades nacionales en su mayoría son resistentes a la roya, a las manchas, tricularia y brusones. Bueno, esos atributos los evaluamos en el norte. Y en el sur vemos el potencial de rendimiento, el tipo agronómico, la resistencia a rollas, manchas de oído y a las demás enfermedades. También evaluamos la calidad en ambas localidades y el brotado más hacia el sur, ¿verdad? Porque tenemos esa problemática de las lluvias a fines de la cosecha, o a fines del ciclo de cultivo. Bueno, este es un esquema del proceso en sí de la creación de una variedad. Nosotros tenemos las introducciones, en las cuales las adaptamos y las evaluamos, y eso nos llevaría entre 4 o 6 años en identificar un material. Eso pasa por ensayos de rendimiento, ensayos locales, regionales, y a través una vez identificada esa nueva variedad, ya podemos multiplicar la semilla. En cambio, cuando realizamos hibridación y selección, el proceso es mucho más largo. 6 a 8 años para que entre en ensayos de rendimiento, y en ensayos eso se los evalúa y se los ensaya con los testigos locales o los testigos comerciales, y una vez que se afiance y tenga la homocigosis total, se las puede llegar a multiplicar y liberar comercialmente. En sí, cuando hacemos adaptación o introducciones, el proceso es más corto. Cuando la cruza es local, ese proceso suele ser más largo. Varía en función a la metodología que utilizamos. Este año y el año pasado estamos desarrollando un número importante de materiales genéticos en generaciones tempranas y en generaciones avanzadas. En el 2020 estuvimos evaluando unas 15.400 líneas ya en total, y en el 2021 unas 18.000 líneas. Eso nos lleva a un arduo trabajo de selección, mucho trabajo en el campo, estar seleccionando, estar observando las características que deseamos para proveerle al productor esa variedad que él necesita. En ensayo, entre el 2020 y el 2021, hemos tenido en el 2020 569 líneas en ensayo, y en el 2021 estamos evaluando actualmente 657 líneas
ya para avanzarlas y seleccionar las nuevas variedades. Bueno, en ensayos preliminares lo que hacemos en estos últimos años es evaluarlo con los mejores testigos de cada localidad. Este es un ejemplo, ¿verdad? Entre avanzados y preliminares, en donde el rango de las mejores 6 líneas en cuanto al rendimiento en Capital Miranda, vemos los datos del 2019 porque el año pasado tuvimos la helada, ¿verdad? Y esos datos son un poco erróneos. Entonces, yo decidí mostrarles lo de Capital Miranda del 2019 y tenemos resultados bastante interesantes en cuanto a las mejores líneas. Rangos de entre 4.600 a 5.500 y el verso del mejor testigo 4.000, casi 4.900. Y en ensayos preliminares, que no son tan avanzados, unas 30 líneas se obtuvieron rendimientos de 4.200 a 5.200 y el mejor testigo 4.300. En Infobull, en el año pasado, como no hubo la AI, pudimos evaluar o observar 6 líneas avanzadas de muy alto rendimiento, entre 4.200 a 4.600, versus el mejor testigo que solamente obtuvo 4.100 kilos. En líneas preliminares, el rango fue mucho más alto, de 5.100 a 6.000, versus el mejor testigo que obtuvo 5.100. Esto nos da un margen, ¿verdad? Una vez que nosotros estemos seguros de que estas líneas pueden avanzar, deben cumplir con ciertos atributos de la calidad y estabilidad, ¿verdad? En principio los datos son muy promisorios. En cuanto a lo que es el ensayo regional, que es el ensayo más importante que tenemos, de ahí saldrían los que irían a evaluación de registro. Tenemos 3 localidades de evaluación del año pasado. Acá Capital Miranda ya vemos bajo rendimiento, principalmente por lo que ya les comenté. Hemos observado 8 líneas en Infobull y acá están la comparación con los testigos que obtuvieron los mejores rendimientos. En Semagro, en Campo 9, obtuvimos rendimientos muy interesantes, que es la zona centro del país. En Capital Miranda, en Itapúa, bueno, el problema fue la helada, ¿verdad? En plena floración, y eso perjudicó muy seriamente el rendimiento de las variedades precoces, y ahí vemos cómo se comportaron los testigos también, que son de ciclo corto. Tenemos variedades en el mercado con un alto potencial productivo. Estos son datos nuestros del año pasado en la zona de Canindeyú y Cauazú, en donde vemos que el potencial, la potencialidad del ambiente y la potencialidad genética de las variedades son muy interesantes, y acá nos muestra la estabilidad. En general, nuestro techo la estamos cubriendo con estas nuevas variedades del programa. Si vemos acá, se encuentran todas las variedades nacionales, y de este lado, las variedades que son comerciales y fueron introducidas por otras empresas. Ingeniero, le Sí. recordamos que tiene 5 minutos. Ok, bueno, sigo entonces. Bueno, el potencial de rendimiento es alto y esto es limitado por el ambiente y por los años. Eh, Hemos comparado las variedades nuestras en, en otras localidades, regiones típicas como la Argentina, y hemos visto que no hay diferencia entre las variedades, sino que estamos llegando al techo productivo. Eh, Hay que tener en cuenta la eficiencia o la relación entre el rendimiento y el ciclo de cultivo. Muchas veces, como el cultivo se inserta dentro de lo que es el sistema de producción, donde la reina es la soja, como hemos mencionado, hemos visto que variedades de ciclo corto tienen un alto potencial de rendimiento, y esa eficiencia se la observa ahí, ¿verdad? O sea, variedades de ciclo más corto con capacidad de obtener rendimientos similares a las de ciclo largo, y eso nos da una cierta eficiencia de producción. Eh, este es Esto lo podemos comparar
en el rendimiento por día de los cultivares. Acá vemos que Itapúa 90 tiene un rendimiento por día de 40 kilogramos por hectárea por día, versus variedades de ciclo más largo, como el Itapúa 75, no, que rinde mucho menos, menos de 40 kilos, 37 kilos por día. O sea, estamos desarrollando variedades que están menos tiempo en el campo y con capacidad de producir alta, o sea, darle un buen uso a ese tiempo que se encuentra en el campo. Estas son las principales características, ¿verdad?, de las variedades nacionales. Voy a pasarla no porque no tengo mucho tiempo, pero podemos ver, ¿verdad?, que nuestras variedades tienen una mejor performance versus las principales enfermedades. Tenemos variedades como el Itapúa 90, que es resistente a la pericularia, susceptible a fusarium, ¿verdad? Pero la podemos manejar bastante bien. En su mayoría, el Itapúa 80 es una de las variedades más cultivadas en el mercado, es moderadamente susceptible al oidio y después, en general, las rollas y a las manchas hay una cierta tolerancia y nos permite eh, producir un trigo de bajo costo con alto potencial de rendimiento, que es lo que el productor precisa, y con buena calidad. El trigo paraguayo o las variedades nacionales son trigos muy buenos, que son de grano rojo, tienen un peso político mayor a lo que pide el mercado, el valor del falling number es mayor a lo que estipula la comercialización, y lo mismo para el W. Las nuevas variedades son en su mayoría variedades mejoradoras, que es lo que pide el mercado de Brasil. Desde este año estamos evaluando trigos de grano blanco de alto potencial de rendimiento, que normalmente no hemos liberado variedades de este tipo porque son susceptibles al brotado. Y desde este año estamos apuntando a localidades secas como San Pedro, más al norte, incluso el Chaco paraguayo, ¿verdad? Y estos están en proceso de evaluación para registro. Cumple con la calidad, cumple con el rendimiento, pero es susceptible a brotado a final de ciclo. Estos atributos de calidad varían de acuerdo a la localidad, al manejo y al año. Bueno, ¿cuáles son los desafíos futuros? Mejorar aspectos fisiológicos, reducir más la altura de la planta, aumentar la retención de marcollos, modificar la relación vegetativo-reproductivo, aumentar la fertilidad de la espiga y mayor rendimiento. Eso seguiremos trabajando. En cuanto a la resistencia genética, seguir trabajando con mancha amarilla, piticularia, fusario, roya en la hoja. O sea, no vamos a dejar de ver esto. La calidad industrial, buscamos aumentar el peso de los granos, mejorar la calidad del gluten y la resistencia al brotado, que siempre es un gran desafío. Las variedades nacionales, acá tenemos algunos ejemplos, son de muy buena calidad industrial. Esas variedades nacionales en los últimos 10 años que están en el mercado son estas. Las variedades Itapúa, muy bien adaptadas en la zona sur del país, también tienen un buen comportamiento en el norte, y las Canindé, que son destinadas hacia el norte del país, desde Canindeyú, norte Alto, San Alberto, Alto Paraná. Las que están en rojo son las últimas nuevas variedades. Actualmente estamos desarrollando o en proceso de registro de 3 nuevas variedades de vuelta, y es lo que tenemos, ¿verdad? Estas variedades tienen una mejor adaptación, tolerancia a estresores ambientales como el Canindé 31 y el Itapúa 90, que es resistente a pericularia. El Canindé 31 es resistente a la sequía. El potencial de rendimiento ya lo vimos, la sanidad son incomparables y la calidad industrial de exportación. Acá les presento el equipo técnico de trigo, o sea, del programa de trigo, y les agradezco mucho por su atención. Atento a las preguntas. muchas gracias, ingeniero. Muy interesante lo que acaba de exponernos. Finalmente,
estaremos compartiendo la disertación de Mauricio Cobiraki. Él es máster en semillas, gerente de la Estación de Investigación Corteva Brasil. Muy bienvenido y adelante con su presentación. Ok, muchas gracias pelo convite. É, no caso, um prazer para fazer a apresentação. E minha apresentação, no caso, tem uma relação muito grande com o que Maria e Pedro apresentou, principalmente, no caso, o tema seria as contribuições do melhoramento genético para a produtividade agrícola. E a gente vê que, no caso, na situação de novos processos hoje que estão surgindo dentro do melhoramento genético, que trazem grandes melhorias e desafios, no caso, para nós, às vezes dentro da pesquisa, né? E isso aí a gente tem que, no caso, se atualizar e sempre procurar novas opções, novos trabalhos, né, em cima desses processos, tá? Sendo que também eu guardo dentro da minha atividade profissional sempre o trabalho também dentro do campo. Se ressalta muito em relação, é essencial o nosso trabalho de campo, tá? Dentro do tópicos que a gente vai, no caso, explanar e explicar no caso, nós vamos falar um pouquinho em relação à rede da pesquisa Corteva, isso a nível mundial, Brasil, Paraguai, quais os trabalhos hoje que estamos fazendo, tá? E também os novos processos hoje que tentam dar melhoramento do milho de maíz na atualidade. Hoje, quais os processos hoje que estamos tendo dentro do desenvolvimento de novas linhagens, novos híbridos de milho. E também vamos falar um pouquinho também em relação à parte de estratégia de traits dos transgênicos, em relação principalmente aos BTs e tolerância a herbicidas. Hoje, onde a Corteva está se situando e o que nós estamos prevendo para o futuro. Esse slide aqui demonstra, no caso, até que o Pedro também colocou o ponto em relação ao melhoramento de trigo, a parte principalmente da integração e intercâmbio de germoplasma. Hoje, a Corteva, nós estamos praticamente tendo uma interação, um intercâmbio de 140 programas a nível mundial. Tá? Então, com isso, claro, nós procuramos também trazer, ou no caso, procuramos a introgressão, principalmente de alguns traits agronômicos que às vezes nos interessam, né? Por um exemplo, hoje o Paraguai tem um interesse muito grande em termos de precocidade. Então, onde nós vamos procurar essa precocidade? Claro, temos os trabalhos local, né, onde a gente possa, no caso, ter o germoplasma, que a gente possa trabalhar aqui, mas também podemos procurar introgredir, no caso, um germoplasma mais temperado, no caso, vindo, no caso, dos Estados Unidos, um exemplo, norte-americano, ou às vezes até da Europa, né? Então, umas situações hoje que a gente tem como em relação à diversidade de germoplasma que a gente teria essa capacidade de fazer, tá? E já que estamos falando de inovações, até a Maria colocou essa parte digital, que hoje a gente está mudando muito a situação em termos do melhoramento genético. Isso aí só para ter uma ideia, eu comecei o programa de melhoramento, a trabalhar com o programa de melhoramento na década de 80, e se a gente for ver hoje como que é a situação anterior, como é a situação de agora, mudou muitas situações, né? Então, isso aí é uma situação que a gente está vivenciando, né? E que a gente vê hoje, um exemplo é o Centro de Tecnologia de Palmas. Esse Centro de Tecnologia de Palmas é um hub de tecnologia que serve, no caso, para dar suporte a todos os programas de melhoramento, não só do Brasil, quanto o externo também. Só para ter uma ideia, ela, no caso, dá um suporte, principalmente também para a Argentina, no caso, também dá uma extensão para o México, Chile, e algumas condições também para a Ásia, né? Então, o que é esse centro de tecnologia? Ele serve uma introdução, no caso, de tecnologias, tá? É onde que a gente também faz, no caso, a introgressão, a inserção de traits em nosso melhoramento, tá? Existe um programa de melhoramento genético, isso aqui, no caso, em Palmas, no caso, tem a referência de fazer programas para o norte do Brasil,
desenvolvimento de novas linhagens, usando, no caso, o processo do duplo haploides, tá? E a produção de sementes para testes para todos os programas do Brasil, né? Também fazemos a multiplicação de parentais, a estação quarentenária, que serve, no caso, para fazer toda a importação de materiais, no caso, de fora, para que a gente possa trabalhar em intercâmbio e introgressão de germoplasma. E também um suporte de análises laboratoriais, que a gente, no caso, também daria em relação aos programas, em termos de cultura de tecido, amostragem de sementes e a nível de marcadores moleculares, além de servir um centro de processamento, no caso de preparo de experimentos para todas as estações do Brasil e Paraguai, onde a gente faz os trabalhos também, né? Para vocês terem uma ideia, o Centro de Tecnologia de Palmas tem aproximadamente em torno de 250 hectares de área, onde temos, no caso, as greenhouses aqui, né? E vários laboratórios, no caso, onde a gente trabalha. E mais os campos, no caso, onde a gente faz toda a parte de produção de sementes, né? Um pouquinho, vamos falar sobre o centro de investigação no caso, dentro hoje que nós temos a nível de Brasil e Paraguai. Hoje, no caso, a gente tem o centro de pesquisa, 7, no caso, centros de pesquisas estrategicamente localizado no Brasil, né? E cada centro de pesquisa existe um ou dois programas equivalentes dentro para a safrinha e para a safra verão, né? E aqui, no caso, são todos centros de pesquisa multicrop. Multicrop, no caso, focaria mais em termos de soja, milho e sorgo, que são os trabalhos hoje que a gente estão envolvidos. Nós temos aqui o Centro de Dourados e Toledo, que tem um foco muito grande da safrinha, tanto do Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai. São esses trabalhos aqui que a gente vai focar hoje na apresentação, principalmente por causa em relação à safrinha Sul e Paraguai. E também temos o centro satélites, no caso, estações satélites, que serve para dar apoio para teste de rendimento, tá? Esse, no caso, aqui é em Querência, no Mato Grosso, e Luiz Eduardo Magalhães. Provavelmente, futuramente, vai se tornar-se também uma estação de pesquisa. E também, como eu tinha falado, também o nosso Centro de Tecnologia em Palmas, que fica na região de Tocantins, né? Para você ter uma ideia, hoje nós estamos com 4 zonas de avaliação. No caso, no verão, nós temos 2 zonas de avaliação, uma que seria para o verão centro e outro verão sul. Aqui são os programas que a gente tem, tanto para Passo Fundo e Guarapuava, fazendo o verão sul, e verão centro, no caso, os demais, no caso, principalmente em Indianópolis, que, no caso, foca a parte de programas para verão sul, no caso, tá? Principalmente em regiões de terra alta. E para a safrinha aqui, que é o nosso foco maior, existe 2 programas, uma para a safrinha centro e outra para a safrinha sul. Sendo que a safrinha sul, que eu já tinha falado anteriormente, foca mais ou menos, foca, no caso, as estações de Dourados e Toledo, no Paraná aqui, Dourados no Mato Grosso do Sul, onde a abrangência existe também para o Paraguai aqui. Também, como o Pedro também mencionou em relação à parte do trigo, no caso da safrinha, no caso do sul, aqui o nosso foco principalmente é a precocidade, em relação à parte de enfermidades, em relação a túrcico, ferrugem polissora, a pressão de insetos, viroses, enfesamento em relação ao constante, qualidade de grãos e temperatura alta no início, né? Então, a gente até sofremos até um impacto agora, se for ver, muito grande em relação à parte de geada. Então, isso nos dá também essa parte de foco muito em termos de precocidade.
Só para vocês terem uma ideia, entre a safrinha Sul e Paraguai, que é o programa da LAFS, que, como foi definido aqui, nós estamos trabalhando no Paraguai em 19 locais de testes, né? Focando principalmente a região de Canindey-Deú, a região de Alto Paraná e Itapuá aqui. São essas regiões aqui que a gente tem um foco muito grande de testes experimentais, onde a gente vai fazer o teste de rendimento, performance de rendimento, e também em relação ao posicionamento do produto. Tá? E os demais aqui depois, para o Brasil, a gente trabalha na região do Paraná e região do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo aqui, que a gente faz todo esse trabalho integrado aqui para produtos provenientes da safrinha Sul mais Paraguai. E se vocês verificam como que é um desafio muito grande para o melhoramento, né? Só para esse ano, o que hoje a gente está sofrendo e que, no caso, está causando dentro da safrinha de 2021. Houve um aparecimento, no caso, de uma pressão de enfesamento, né, e virose, a seca, houve, no caso, em relação à ocorrência de ventos, que ocasionou camamentos e quebramentos, e também aqui, agora, recentemente, nós tivemos geada. Isso aqui é um grande desafio hoje para o programa de melhoramento, que a gente tem, no caso, os focos principais das características agronômicas, mas em termos da performance do rendimento, para ter os melhores materiais, no caso, para a nossa região, né? Esse é um processo que a gente fala das inovações que ocorre durante o nosso processo de melhoramento. Só para você ter uma ideia aqui, quando eu iniciei o trabalho da minha carreira, o foco era mais ou menos até aqui, ó, seleção massal, hibridação, método pedigree, uma estatística e genética quantitativa. Muito trabalho focado principalmente em termos de fenótipo. À medida que os anos foram, no caso, avançando, começou, no caso, a ter um foco maior, principalmente em novas ferramentas e novos equipamentos que foram surgindo. Um exemplo, mecanização aqui, ó. Se a gente for ver, hoje estamos com as plantadeiras com maior poder de plantio, né? Na minha época, quando eu iniciei na década de 80, a sembra, no caso, a gente tinha sembradora manual, no caso, em termos experimentais. Hoje, aqui, praticamente não tem envolvimento nenhum operacional, somente, no caso, o tratorista, no caso, para manejar, no caso, o trator, né? Uma situação também aqui, ó, que se a gente for ver aqui hoje, todo um trabalho digital, como a Maria apresentou, hoje toda a parte de stand, no caso, a parte de altura de planta, altura de espiga, é feito por drone, né? Então, essa parte de mecanização e informática aqui cresceu demais. Tá? Para ter uma ideia, a biotecnologia aqui, a identificação, no caso de QTLs, o uso de marcadores moleculares, hoje é possível, no caso, você ter uma condição de você detectar, no caso, um gene de resistência em relação para você incorporar e introgredir dentro de um germoplasma. Então, hoje, essa situação aqui está muito avançada, onde nos dá essa condição de você fazer uma predição de performance, tanto de linhagem quanto de híbridos. Tá? Antigamente, a gente tinha só a parte de fenótipo. Hoje nós temos a capacidade de fazer uma previsão até em relação à performance e até tanto em relação à parte de rendimento, quanto em termos dos traits agronômicos do material, né? E, é claro, esse aqui é um envolvimento que hoje está sendo trabalhado muito em cima de todas as empresas, no caso, que têm um envolvimento no melhoramento genético, né? Um exemplo que o Pedro mostrou em relação a trigo, para milho, também nós temos também esse esquema, no caso, de melhoramento. Para vocês terem uma ideia, o Pedro falou em torno de mais ou menos de 10 a 15 anos, né, até você ter uma variedade no caso comercial. Para, no caso, ter um híbrido comercial, nós temos um processo de desenvolvimento de linhagem que tem ao redor mais ou menos em torno de 3 a 5 anos, aqui, dependendo do processo que você, no caso, vai desenvolver as linhagens, pode ter esse período de 3 a 5 anos.
e mais a relação dos avanços dos materiais, que você vai testar em pelo menos 5 anos esses materiais. Então, para você ter um processo completo do desenvolvimento das linhagens, mais o avanço, o desenvolvimento dos híbridos, no caso, demoraria em torno de 8 a 10 anos para você ter, no caso, um produto comercial no campo. Né? E face a isso também, claro, hoje a integração em relação à parte de traits, né? No processo de recombinações, né? Vocês fazem toda a parte de backcross, no caso, para você inserir, no caso, os traits desejados que você gostaria de ter no material, tanto em linhagem quanto nos híbridos. Né? Então, esse é um processo hoje, é um esquema de melhoramento que hoje a gente tem, de um programa de melhoramento de uma empresa, tá? Para vocês terem uma ideia, no caso, inicialmente, nós fazíamos um processo de desenvolvimento de linhagens, era um processo convencional, que a gente fazia todo um processo de autofecundações, o processo que o Pedro mostrou, F1, F2, F3, F4, até, no caso, se tornar-se uma linhagem totalmente endogâmica. Né? Hoje também tem um processo do uso do processo de dupla haploidia, né? Que tem, no caso, um processo mais rápido e onde você também consegue um processo de endogamia, em termos de uma endogamia mais rápida do produto. Né? Aquela questão do marcador molecular, uma mesma situação que você consegue detectar também quais os materiais que têm uma certa resistência às doenças, onde você pode fazer toda essa predição. Né? E aí você, no caso, desenvolve as melhores linhagens, e tanto para uso quanto hembra, no caso, como para fêmea, quanto para macho. Né? Então, essas são as situações hoje que a gente procura dentro do melhoramento genético. E para a situação do caracterização dos híbridos, fazemos a mesma coisa. Nós temos a predição dos híbridos via dados, informações, via informática, via análises. Mas o peso muito forte, isso aí tem, no caso, uma recomendação muito forte, é de fazer também um trabalho de campo. O campo, no caso, ainda para nós, é a base hoje para você ter uma melhor caracterização de um híbrido a nível de campo, né? Onde você vai fazer a seleção em relação à parte de, um exemplo aqui, qualidade de grão, enfermidades, a parte de estandabilidade aqui, se você tem materiais que tenham os bons comos, boas raízes, e, claro, o potencial produtivo do material. Né? Engenheiro, le restam 5 minutos. Ok, rapidamente, então. Bom, em relação à biotecnologia, hoje, onde a Corteva está? Tá? Hoje, nós, no caso, a gente tem à disposição os seguintes traits. O PowerCore, que a gente apresenta aqui com os seguintes traits, que tem o Roundup, o Herculex e mais o MON 89034. Tem o Leptra, no caso, o NK603, o Herculex, o MIR 162 e o MON 810, e o PowerCore, no caso, Ultra. Né? São hoje os principais, Leptra e o PowerCore Ultra e o PowerCore, hoje são os principais traits, hoje, em termos de eficácia dentro do mercado e campo. E, futuramente, está previsto para 2023, nós termos o PowerCore Ultra em list, no caso, com a adição de mais um trait aqui, 40278 em list, que seria mais uma opção de herbicida para o produtor, no caso, principalmente compor dentro do manejo. Né? E também, claro, não esquecer, principalmente em relação à parte de refúgio, onde a gente oferece, no caso, principalmente o NK603, a parte de R5, o Roundup, né? E futuramente o Enlist mais o Roundup também será ofertado. E para isso, principalmente quando a gente associa a parte de ofertar, no caso, esses Roundup single, no caso, somente Roundup, é principalmente pensando no monitoramento em relação à parte de resistência de inseto. Né? Então, isso aqui é um trabalho, principalmente, que a gente
faz, né? Isso aqui fazemos dentro do nosso grupo de monitoramento de eficácia do trade, onde a gente trabalha principalmente em relação para verificar a continuidade e a longevidade em relação ao trade referente às pragas, no caso, que estariam controlando ou protegendo, no caso, a planta de milho. Bom, pessoal, só rapidamente, no caso, para a gente colocar os pontos, o melhoramento genético, como a gente viu aí, com essas novas ferramentas que a Maria está apresentando, que o Pedro também apresentou os processos genéticos, que, em termos de aplicação genética, como está alterando. Então, o que hoje é a base nossa? Claro, a gente tem um banco de gemoplasma, mas tudo é envolvido, existe uma integração do melhoramento convencional, o melhoramento molecular, mais a parte do transgênico. Mas tudo isso aí tem uma base muito forte, é a equipe. No caso, a gente precisa principalmente da equipe, do profissional, da pessoa em campo aqui, e as pessoas especializadas para que a gente possa, no caso, obter os melhores resultados. Então, essa aí é uma apresentação que a gente fez em relação à parte o que está alterando nessas inovações, né? E a gente vê isso dentro de uma experiência profissional. Hoje eu tenho, no caso, cerca de 35 anos de experiência dentro dessa parte de melhoramento, mas o que a gente vê ainda, o melhoramento genético é uma arte ainda que a gente tem, né? Obrigado aí, Ruth, tá? Uma explanação rápida aí, mas a gente está contente aí pela apresentação, tá? Muchas gracias, muy interesante su presentación. Entonces, damos espacio al panel de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas del público participante, a quienes también le agradecemos por estar acompañándonos. La primera pregunta va dirigida a la ingeniera María Di Napoli y refiere así: los cálculos de emisiones y capturas de gases de efecto invernadero con la alta eficacia en sus resultados obtenidos ¿son también dirigidos a un sistema de agricultura convencional o de labranza? Ingeniera. Sí, claro que sí. Están dirigidos al sector agropecuario o agrícola en general, independientemente de las labranzas. Por supuesto que se promueven las labranzas conservacionistas, la siembra directa específicamente, y se puede en la calculadora elegir qué sistema de labranza se utiliza y medir el impacto de este cambio del sistema de labranza en las emisiones. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente consulta está dirigido a Mauricio y señala cuánto sigue. Los materiales de maíz genéticamente desarrollados están siendo adaptados a las condiciones edafoclimáticas de las diferentes regiones del Paraguay. Sim, nós estamos, no caso, o trabalho que a gente mostrou ali, são 19 locais hoje que nós estamos testando a performance nos ambientes de produção do Paraguai, né, Alto Paraná, Itapuá, Canindeyú, no caso, são todas as áreas, regiões produtoras, no caso, de milho. E a previsão nossa, no caso, a partir do ano que vem, também a gente vai aumentar, ampliar os números de locais de testes também, né? E fora isso, nós temos uma rede, junto com o grupo da agronomia, que estamos com mais de 250 locais, no caso, de monitoramento de performance de rendimento e posicionamento do material também. Muchas gracias, Mauricio. Otra pregunta es para Pedro. El Programa de Mejoramiento Nacional de Trigo, con sus variedades mejoradas resistentes a condiciones de sequía y enfermedades, ¿puede ser implementado en las regiones norte del país, como Amambay, Concepción y San Pedro? Buenas tardes, de vuelta, ¿verdad? Claro que sí se puede. Hay potencial, de hecho las variedades, habría que hacer más evaluaciones. Este año nosotros, como mencioné en una parte de la charla, estamos evaluando
materiales de grano blanco que tienen muy alto potencial y muy buena adaptación en nuestra zona, solamente que no podemos liberarla en la zona triguera típica porque, bueno, es susceptible a brotado. Pero en esas zonas yo creo que podría andar muy bien. Habría que ver la demanda de la producción, porque eso depende también, ¿verdad? Para llegar a expandirnos hacia ahí. Ya. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta para la ingeniera María y dice así: con la plataforma se logra un sistema de información ordenada de cada lote productivo, teniendo en cuenta la obtención de las dosis de agroquímicos aplicados. ¿Qué implicaría la sustentabilidad agropecuaria? Bueno, el hecho de poder tener esa información, como bien dice la persona que está consultando, tener esa información ordenada, en primer lugar, genera conocimiento y genera oportunidad de cambio, porque estamos viendo el impacto de las dosis, de la cantidad de pulverizaciones que estamos haciendo, de las dosis de fertilizante, del tipo de fertilizante, y esto impacta claramente y rotundamente en la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque vemos con qué práctica estamos emitiendo más gases de efecto invernadero y con qué práctica estamos emitiendo menos, valga la redundancia. Entonces impacta directamente y como dije previamente, es generar conocimiento y aprender. Muchas gracias, ingeniero. Y una pregunta que seguramente va tanto para Pedro como para Mauricio, es en cuanto al tiempo total que se desarrolla una variedad o un material cultivar para posteriormente ser lanzada al mercado productivo. Pedro? Bueno, nosotros tenemos la experiencia de obtener, dependiendo, ¿verdad?, de la metodología, pero en las cruzas locales nos llevan de 12 años ya para identificarlo, hacer todas las pruebas, porque es más tradicional el manejo que hacemos y después para que llegue al productor a mano y ya lo produzca, llevaría un par de años más. O sea, depende de la eficiencia de multiplicación de semillas y llegar al productor. Es un proceso ya, ¿verdad?, que el mejorador hace su parte, después viene la cadena semillera, ¿verdad?, que acepta o no acepta nuestra variedad. Tá. Para a situação de maíz, sim, para a situação de maíz, um período de 8 a 10 anos seria um intervalo, né, incluindo a introgressão do trait, né, e o tempo, no caso de você ter um avanço de produto, principalmente do híbrido, em torno de 5 anos, principalmente é para você ter uma eficiência em termos de avanço, principalmente em termos da estabilidade do material onde está sendo, no caso, testado. Okay. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, entonces llegamos hasta aquí con el panel de preguntas y respuestas. Agradecemos a los participantes por tan valiosas contribuciones, tanto para lo que refiere a los materiales genéticos de los cultivares trigo y maíz, como así también a las informaciones obtenidas con relación al balance de carbono para la producción agropecuaria con una mira de sustentabilidad y responsabilidad en el ambiente. Muchas gracias también a los estudiantes y profesionales que están participando. Damos por cierre con esta área temática las disertaciones del cuarto Congreso Paraguayo de Semillas. Muchísimas gracias, señores y señoras participantes, disertantes. Les invitamos cordialmente a continuar conectados de manera a poder estar participando de la premiación de la cuarta Expo Ciencia y Tecnología de Semillas. Les aguardamos. Muchas gracias.